Hola estudiantes del grado décimo, hoy vamos a ver un video que vamos a complementar lo de la guía de dinámica. Vamos específicamente a desarrollar ejercicios de la primera ley de Newton. Bienvenidos. Ejercicios de la primera ley de Newton. Veamos el primero. Un disco de hockey de 160 gramos va sobre una pista de hielo con una velocidad de 3 km sobre hora. Halla su cantidad de movimiento o momento. Para ello, nosotros tenemos que llevar estas unidades al sistema internacional, que serían gramos a kilogramos, y la velocidad que está en kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Ya estas conversiones nosotros las aprendimos a desarrollar en el primer periodo, así que les dejo aquí la respuesta. Si ustedes gustan, pueden hacer las conversiones en casa. Para hallar entonces el momento, vamos a tener en cuenta entonces esta formulita. Momentum va a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad. Ahora, ya como hicimos las conversiones, la masa equivale a 0.160 kilogramos y la velocidad a 0.8333 metros sobre segundo. A multiplicar esto me daría el momentum que lleva el disco de hockey. ¿Oyeron? Hasta aquí facilito. Un simple ejercicio de velocidad, perdón, de momento. Vamos a ver entonces un ejemplo 2 con referente al primero. Nos pregunta, la fricción en el disco anterior se considera nula. Por eso se conserva el momento. Mientras nada altere el curso recto del disco, sin embargo se sabe que sobre el disco actúan dos fuerzas, el peso del disco y la fuerza de contacto, es decir, la fuerza normal, que en el piso ejerce sobre el mismo. Calcula el valor de la fuerza normal en Newton y su dirección. Bueno, aquí nos hablaron de algo muy importante, de la fuerza y el peso. Como nosotros lo habíamos visto ya en los diagramas de cuerpo libre, nosotros podemos desarrollar o encontrar el peso, y el peso equivale a la fuerza normal, es decir, la fuerza de la superficie, ¿cierto? Entonces, recuerden la formulita del peso. El peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto era la masa del disco? 0.16 kilogramos, que lo habíamos hecho la respectiva conversión. Y la gravedad en nuestro planeta Tierra es de 9.81 metros sobre segundo. ¿Listo? Que está promediada. A multiplicar estos valores me daría que el peso es de 1.57 newton. Ahora, el peso va hacia abajo y la fuerza normal va hacia arriba. Entonces, aquí podemos responder entonces que la fuerza normal necesariamente debe contrarrestar el peso. Por eso se debe apuntar verticalmente hacia arriba y su magnitud sería de 1.57. ¿Listo? Recuerden los diagramas de cuerpo libre. Así es fácil y sencillo hay que desarrollar este tipo de ejercicio. Veamos un ejemplo número 3. Mateo, un joven de 15 años, tiene una masa de 65 kilogramos. Calcula el peso de Mateo en la Tierra. Veamos entonces, en nuestro planeta Tierra. La masa del joven Mateo es de 65 kilogramos y la gravedad en nuestro planeta Tierra es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado promediada. Para hallar entonces el peso, sería multiplicar ¿qué? La masa por la gravedad. Como ya la masa la tenemos en kilogramos, no hay problema. Entonces multipliquemos 65 kilogramos por 9.81. Y esto es igual, entonces pueden tomar la calculadora, a 637 newton. Recuerden que kilogramos por metro segundo al cuadrado equivale a un newton. Ya eso lo vimos en la guía. Ya veamos un ejemplo número 4, ya un poquito más complejo. Y aquí sí vamos a tener en cuenta este ejercicio para las próximas actividades que se van a desarrollar de estática, que van a involucrar la ley de Newton 1 y 3. Sobre un cuerpo de masa m actúan las fuerzas de magnitud. La primera fuerza, 2 newton, y la segunda fuerza, 3 newton, ilustradas en la siguiente figura. Vamos a determinar la fuerza resultante. Tenemos que recordar la guía número 2 con referente a vectores. Y ahora vamos a complementarla con lo siguiente. Recuerden la fuerza resultante, que es lo que vamos a hallar. Para esto, estas fuerzas que están actuando las voy a llevar al plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y voy a llevar la fuerza 2, esta que está roja, aquí, y forma un ángulo de 30 grados, ahorita lo colocamos, y la fuerza 1, que no forma ningún ángulo y se mueve en el eje X. Entonces esta es la fuerza 1, 2 newton, fuerza 2, 3 newton, y el ángulo de la fuerza 2, 30 newton. Ahora veamos unas cositas.
Recuerden que para poder hallar la fuerza resultante necesitamos hallar las componentes rectangulares. Las componentes rectangulares. La verde, la fuerza 1, solamente se mueve en el eje X. En el eje Y no, porque miren que no tiene ninguna altura. Mientras que la fuerza 2 sí se mueve en el eje X, miren que se está desplazando y tiene una altura. Listo, miren que así aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí serían las componentes rectangulares. Entonces, las componentes rectangulares serían encontrar las fuerzas en X, las que actúan en X y las fuerzas que actúan en Y. Vamos entonces a hallar las que actúan en X. Las que actúan en X sería la siguiente. La fuerza 1, obviamente, que está en el eje X. Entonces, fuerza 1 más la fuerza 2. Porque esta también está actuando en el eje X. Miren que se está desplazando hacia la derecha. Pero tengamos en cuenta entonces, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, el eje X sería aquí abajo. Y este sería el ángulo. Si necesitamos utilizar el eje X, sería el seno o el coseno. Entonces recuerden que el seno es cateto opuesto y el coseno es cateto adyacente. Por ende, vamos a utilizar el coseno. ¿Coseno de qué ángulo? De 30. ¿Listo? Sería multiplicar la hipotenusa, que es la fuerza 2, por coseno de 30 grados, para hallar la componente en X. Entonces vamos a reemplazar la fuerza 1, equivale a 2 newton, la fuerza 2, 3 newton, multiplicada por el coseno de 30. Entonces ustedes esto lo desarrollan en la calculadora. Recuerden primero hallar el coseno, multiplicarlo por 3 y luego que se le suman los 2 newton. No lleguen a sumar primero, porque entonces cometería un error algebraico. Entonces la fuerza en el eje X, las fuerzas resultantes en el eje X serían de 4.59 newton. Usted puede comprobarlo en la calculadora. Vamos entonces a observar las fuerzas resultantes en el eje Y. Veamos que la fuerza 1 no se levanta, ella no se levanta, se mantiene en el eje X. Por lo tanto, ella no está actuando en el eje Y. Listo, solamente en el eje X. Veanla aquí. Mientras que la fuerza 2 sí, porque ella, mire, ella tiene una altura. Porque como tiene un ángulo, ella tiene una altura. Ahora sí, tenemos que buscar, aquí tenemos la hipotenusa. Vamos a multiplicarlo ahora por el seno, que sería el cateto opuesto, que es la altura. Recuerden que este ladito que está acá es igual que está acá. ¿Oyeron? Entonces tenemos que multiplicar la hipotenusa por el cateto opuesto. Listo, en este caso vamos a utilizar lo del ángulo. Recuerden la ley del seno. Vamos entonces. Fuerza 2 igual a 3 newton multiplicada por el seno de 30. ¿Listo? Y esto es igual a 1.5. Ahora nos piden hallar la fuerza resultante. Ya tenemos entonces las fuerzas que actúan en el eje X y las que actúan en el eje Y. La fuerza resultante, recuerden entonces utilizar, como si fuera el teorema de Pitágoras, la fuerza que actúa en el eje X al cuadrado más la fuerza que actúa en el eje Y al cuadrado, que eso nosotros lo vimos en la unidad de vectores. Entonces 4.59 al cuadrado más 1.5 newton al cuadrado, eso lo desarrollamos en la calculadora y me daría 4.82 newton. Y esta sería la fuerza resultante de este diagrama. ¿Listo? Ahora ustedes van a desarrollar los siguientes ejercicios, son 3 específicamente. Todavía no lo tienen que enviar. El otro viernes voy a comentar la segunda parte de este video y ahí vamos a completar los ejercicios. El primer dice, Mónica, una niña de 10º grado, tiene un peso de 441 newton. Tienen que hallar su masa en kilogramos y en gramos. Tienen que hacer la conversión al final. Ahora, de acuerdo al ejercicio número 3, al ejemplo número 3, al de Mateo, tienen que calcular el peso de Mateo, pero en la luna, si él fuese viajado de la luna, donde la gravedad allá en la luna es 1/6 con respecto al valor de aquí la de la Tierra. ¿Listo? 1/6. Ahí está la palabrita clave, 1/6. Ya recuerden que la gravedad aquí es 9,8. Multiplicamos por 1/6 y ya tenemos el valor. Y en la tercera, de acuerdo a este objeto, vamos a suponer que es una caja de masa M, aquí tenemos 3 fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Y la fuerza 2 tiene un ángulo, que es de 52 grados. Entonces aquí tienen el valor de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Tienen que hallar la fuerza resultante. Recuerden utilizar el plano cartesiano.
ubicarlos ahí y hallar las componentes que actúan en el eje X. Una pequeña ayuda. La fuerza 1 solamente se mueve en el eje X. La fuerza 2 solamente se mueve en el eje X y Y. Y la fuerza 3 se mueve solamente en el eje Y. ¿Listo? Entonces recuerden hallar las componentes rectangulares, las que se mueven en X y en Y. Y luego aplicar la definición de fuerza resultante. Eso es todo, muchachos. Nos vemos en el encuentro sincrónico. Si tienen algún inconveniente sobre alguno de los ejemplos. Vamos a subir una segunda parte con referente a la segunda ley de Newton. Estos 3 ejercicios lo van adelantando y luego lo vamos a complementar con los demás videos. Así que bendiciones, chao.